Imagínate que alguien puede hacer que hagas algo completamente contrario a tus principios y que después no recordaras absolutamente nada. Imagínate que esa idea no viene de una novela de ciencia ficción, sino que viene de un documento real. Es un memorando interno redactado por la CIA en 1952 que planteaba una pregunta inquietante. ¿Podemos controlar a un individuo hasta el punto de hacer que ejecute actos contra su voluntad, incluso contra sus principios morales más básicos, sin que recuerde lo ocurrido? Cuando uno lee esta frase por primera vez se produce un silencio muy incómodo, porque ya no estamos hablando de espionaje tradicional, estamos hablando de control de la mente humana. Y ese fue precisamente el objetivo de un programa secreto conocido como el Proyecto Artichoke. Para entender cómo una agencia de inteligencia llegó a plantearse algo así, hay que situarse en el contexto de la época. Estamos a principios de los años 50. La Segunda Guerra Mundial ha terminado, pero el mundo está lejos de estar en paz. Comienza la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética viven en un estado de tensión permanente. Cada avance tecnológico, cada descubrimiento científico y cada innovación militar se percibe como una posible ventaja estratégica. Pero había algo que preocupaba especialmente a los servicios de inteligencia estadounidenses: la posibilidad de que sus enemigos hubieran descubierto técnicas avanzadas de lavado de cerebro. Durante la Guerra de Corea, comenzaron a circular historias de soldados capturados que, tras ser liberados, parecían haber cambiado radicalmente su comportamiento. Algunos criticaban a su propio país y otros defendían posiciones del enemigo. Esto generó una auténtica paranoia en los círculos de seguridad. La pregunta comenzó a repetirse en despacho, laboratorio y reuniones secretas. ¿Y si el enemigo ha descubierto cómo manipular la mente humana? Y entonces surge otra pregunta todavía más inquietante. Si ellos pueden hacerlo, ¿nosotros también deberíamos aprender a hacerlo? Así es como nace en 1951 el proyecto Artichoke, pero en realidad no surgió de la nada. Era la evolución de un programa anterior llamado Project Bluebeard. Iniciado en 1949, Bluebeard ya investigaba métodos de interrogatorio, manipulación psicológica y técnicas para romper la resistencia mental de los prisioneros. Artichoke llevó a esas investigaciones mucho más lejos, pero mucho más. Los documentos desclasificados muestran que los investigadores querían alcanzar varios objetivos extremadamente ambiciosos. Querían descubrir cómo quebrar la voluntad de una persona durante un interrogatorio, estudiar la posibilidad de borrar recuerdos específicos, inducir lo que se llama la amnesia selectiva. Imaginaos lo que esto puede significar. Puedo borrar un día de tu vida, de cualquier persona, una conversación e incluso un encuentro. Pero la investigación no se detiene aquí. También se exploraba la posibilidad de implantar recuerdos falsos, es decir, convencer a una persona de que algo ocurrió aunque nunca hubiera sucedido. Si lo piensas bien, esto no cambia lo que alguien recuerda, cambia lo que alguien cree que es su propia vida. Y el objetivo más inquietante de todos era todavía más extremo: intentar crear individuos que pudieran ejecutar órdenes sin saber que estaban siendo programados. Personas que realizarían una acción concreta y después no recordarían haberla hecho. Una idea que hoy nos suena a thriller político, pero que en aquel momento se investigaba en laboratorios reales. Ahora bien, la pregunta es inevitable: ¿cómo intentaban lograr algo así? Los métodos que aparecen en los documentos muestran una mezcla de ciencia, desesperación y experimentación extrema. Uno de los caminos fue el uso de drogas psicoactivas muy potentes, entre ellas el LSD, la mescalina, la heroína y otras sustancias que alteran profundamente la percepción y la conciencia. Los investigadores también probaron lo que se conocía como el suero de la verdad, sustancias como el pentotal sódico o la escopolamina. La idea era simple: si alteras el estado mental de una persona, su capacidad de resistencia psicológica disminuye. Pero no todo se basaba en química, también se experimentó con la hipnosis profunda. Intentaban inducir estados en los que una persona pudiera recibir órdenes hipnóticas que se activarían más tarde, los llamados comandos poshipnóticos, órdenes que alguien ejecutaría horas o días después sin saber ni siquiera el porqué. Y a todo esto se sumaban técnicas mucho más agresivas: la privación del sueño durante día, aislamiento sensorial total, electrochoques y en algunos casos auténtica tortura psicológica. Era un ataque directo y sistemático contra la estabilidad mental de los sujetos.
Y aquí llegamos a una de las partes más oscuras de esta historia. ¿Quiénes eran las personas sometidas a estos experimentos? Algunos participantes eran voluntarios, personal militar, agentes de inteligencia, pero muchos otros no lo eran. Los documentos indican que también se utilizaron prisioneros de guerra, detenidos extranjeros y pacientes de hospitales psiquiátricos, personas extremadamente vulnerables, y en muchísimos casos sin consentimiento informado. Esto es especialmente grave, porque después de la Segunda Guerra Mundial ya se había establecido el Código de Nuremberg, precisamente para evitar que seres humanos fueran utilizados en experimentos sin su consentimiento. Sin embargo, en la práctica, muchos de estos principios fueron ignorados. Y el impacto humano fue real. Uno de los casos más conocidos es el Dr. Frank Olson. Olson era un científico que trabajaba con el ejército estadounidense en investigaciones relacionadas con armas biológicas. En 1953 asistió a una reunión con colegas vinculados a la CIA. Durante este encuentro, alguien introdujo LSD en su bebida sin que él lo supiera. Fue drogado por sus propios compañeros. Durante los días siguientes su comportamiento se volvió errático. 9 días después cayó desde la ventana de un hotel en Nueva York. Oficialmente, pues se declaró un suicidio. Décadas después su familia investigó el caso y surgieron muchas dudas sobre lo ocurrido. Hoy el caso de Frank Olson sigue siendo uno de los ejemplos más trágicos de los riesgos y consecuencias de estos programas. Este proyecto Artichoke no duró muchos años. Dejó una herencia muy importante. En 1953 muchas de sus investigaciones pasaron a un programa aún más amplio, el MKUltra. Ese nombre quizás resulte ya más familiar. El MKUltra amplió enormemente los experimentos relacionados con el control mental y las drogas psicotrópicas. Hay un detalle que complica conocer toda la historia. En 1973, justo cuando el Congreso estadounidense comenzaba a investigar estos programas, el director de la CIA ordenó destruir miles de documentos relacionados con el MKUltra. Gran parte de los archivos desaparecieron para siempre. Eso significa que sabemos que estos programas existieron, pero probablemente nunca sabremos todo lo que ocurrió dentro de ellos. Y eso nos deja con una pregunta inquietante. ¿Qué tan cerca llegaron realmente de sus objetivos? ¿Lograron avances reales en el control del comportamiento humano? ¿O sus experimentos fueron simplemente intentos fallidos impulsados por el miedo de la Guerra Fría? Probablemente nunca tengamos una respuesta completa, pero hay algo que sí sabemos. El proyecto Artichoke representa un momento de la historia en el que el miedo, la geopolítica y la ciencia se combinaron de una forma extremadamente peligrosa. Un momento en el que se cruzaron límites éticos que hoy consideraríamos inaceptables. Y quizá esa sea la reflexión más importante. La ciencia tiene un poder enorme, puede salvar vidas, puede mejorar el mundo, pero también puede utilizarse de formas que plantean preguntas morales profundas. Por eso estudiar episodios como el proyecto Artichoke no es solo mirar al pasado, es recordarnos algo fundamental, que cuando el poder se combina con el secreto, la vigilancia de la sociedad se vuelve más importante que nunca, porque al final la pregunta que planteaba aquel memorando de 1952 sigue resonando hoy día. ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano cuando intenta controlar la mente de otro ser humano? Y quizás la pregunta aún más importante sea esta: ¿hasta dónde debería llegar?